Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Francisco Espartli. Muy buenos días, arquitecto. Muy buenos días, bienvenidos a Cervaira. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Platícanos un poco sobre esta bellísima ciudad. Bueno, este pueblo está al norte de Portugal, a una horita de Porto, y es un pueblo muy simpático de mucha historia de Portugal. Y como podéis ver, detrás tenemos el fuerte de Cerveira, que es muy conocido, donde había un parador antiguamente, que era muy conocido, donde la gente venía a veranear y todo. Y lleva un par de años ya encerrado, que es una lástima, pero es como uno de los elementos claves de aquí, del centro de Cerveira. Y es un pueblo muy simpático para ir caminando, paseando, ir disfrutando un poco. Está justo al lado del río también. Y es un pueblo muy simpático para hacer vacaciones. Jóvenes, es una belleza de lugar que tienen que conocer. ¿Y cómo llegas a intervenir en un lugar con tanta historia? Bueno, la historia de este proyecto viene de unos amigos que han decidido comprar una casa aquí en el pueblo. Y justo en ese momento decidimos entonces hacer la intervención, me invitaron a intervenir en esta casa, intentando respetar un poco la historia de este lugar y al mismo tiempo dando respuesta a las necesidades de una familia que en su momento empezaban a tener hijos y tal, y cómo poder adaptar eso a una casa que tiene 35 metros cuadrados. Uf. Entonces, el reto era como muy desafiante porque me acuerdo que en su momento me pedían, bueno, a nosotros nos gustaría tener cocina, salón, igual un sitio para invitados. Y yo decía, bueno, hablamos de una área muy limitada, 35 metros cuadrados es como muy poco. Entonces, yo he intentado dar la vuelta de cómo podría yo dar de respuesta a este desafío. Entonces, invito a entrar. Bienvenidos, jóvenes. Vilanova. La idea de este proyecto fue crear un open space. Entonces, desde la entrada puedes percibir que lo que hay aquí es un open space, donde estás como en un espacio abierto, como un salón, donde la gente puede convivir y estar intentando crear la zona social aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho yo? ¿Un armario solamente? No. La idea fue intentar que este espacio se pudiera convertir y dar respuestas a las necesidades de que ellos, los clientes, me pedían. Entonces empezamos por esta. La casa ya tenía un declive, un desnivel, digo, de aproximadamente 40-50 centímetros. Entonces, la primera solución que se me ocurrió fue ¿por qué no aprovechar este espacio para crear el espacio de dormir? Entonces se me ocurrió crear como una gaveta, ¿no? Que pudiera la gente venir por la noche y abrir su espacio para que se pudiera transformar en una zona de dormir. Después la gente viene y tiene como este esplendor de espacio que puede estar aquí tranquilo, descansando y una vez más disfrutando de este espacio como si fuera una habitación de dormir. Una vez dormida la situación, bueno, entonces la gente recoge su cama, ¿no? Y va a preparar el desayuno, ¿no? Entonces venimos por aquí a la zona superior y donde podemos encontrar un armario donde yo he decidido esconder la cocina. Entonces aquí la idea es esconder la cocina dentro del armario. Entonces hacemos una puerta cogedera que te permite esconder lo que es la cocina
y, y poder tener aquí esa zona de servicio común, con nevera, con fuego, una cocina completa para que la gente pueda preparar su comida y a la vez pues intentando servir de apoyo a la zona comedor. La zona comedor, por su vez, cogí el mismo espíritu de aprovechar esta zona de desnivel y pensar, esto ya nos podrá servir de silla para el comedor. Entonces, lo que he dibujado fue una puerta en el armario donde voy a esconder la mesa que se pliega. Entonces intentamos hacer aquí la zona de dormir, de comer y bajamos con tranquilidad porque esto pesa bastante y cogemos un poco la dirección del escalón y ponemos la zona de comer donde la gente puede estar sentada y disfrutando de sus reflexiones y comiendo tranquilamente. Y una vez más, este espacio se cambia a un otro, ¿no? Y Buenísimo. intentamos siempre que estas sucesiones de espacios sea un poco lógica, ¿no? Y entonces de la cocina puedes venir a servir aquí tu desayuno o tu comida y si no quieres, pues encierras Ujú. la mesa y la guardas. Después, una otra cosa es, todo el rincón del armario se destinó a aprovechar para pequeños arrumos de que la gente siempre tiene algo que esconder y guardar toda la historia de la vida, ¿no? que hay por ahí. Y entonces intentamos dibujar todo el espacio para que se pudiera guardar todo el tema de los trastos de eso. Hay este armario, por ejemplo, tenemos el armario de la entrada y todo es tema para esconder zona de arrumos y el escalón, por ejemplo, lo hizo así. Tienes que Ah, aprovechar todo, sí, absolutamente todo. es que nosotros aquí hablamos de 35 metros cuadrados, entonces la idea de tener un espacio que se pudiera, sí, servir para que una familia pueda disfrutar del espacio, la opción que he encontrado fue esta, de tornar el espacio adaptable a las necesidades y pues según ellas, pues dar respuesta con pequeños elementos como la mesa que se pliega, la cama que se esconde o mismo el armario que se transforma también en una cocina, ¿no? Y entonces un poco fue encontrar este elemento transformador del espacio Ajá. que te permite cambiar y crear y generar nuevos espacios. Al fondo podemos ver también la zona del baño, que es curioso porque como podéis ver, la pared del fondo del baño es la dicha que tiene 90 centímetros casi de ancho, que permite tener la ducha, y es como la pared contigua a la muralla del pueblo. Entonces nosotros criamos como un aparato de ducha incrustado, tocando justo a la pared maestra de la muralla del pueblo. Y entonces lo divertido aquí también fue la solución que encontramos fue como aprovechar en este espacio que es con una forma muy atípica, no hay una pared recta, ¿no? Es como, ¿cómo podría yo incorporar aquí la zona del baño y tener un poco de ventilación natural? El tema luz aquí era importante porque no había nada de luz natural en este espacio. Y entonces lo que tuve que pensar fue siempre entrando con luz cenital y tener claraboyas, ¿no? Lucernarios para entrar y permitir que estos espacios ventilaran. Después, la opción de mantener la piedra fue un poco una decisión en respecto a el existente. La casa existente de origen era toda en piedra, entonces fue como mi desafío de mantenerla y recuperarla y mantenerla como identidad del material, jugando con la madera, que creo que es como un material también natural que me gusta mucho y que juega muy bien con este tono de la piedra. Y así que en general el espacio se cuenta con
con estas zonas que se van transformando y adaptando. Y lo bueno es que pasados años aún veo que la gente para quien he hecho este proyecto disfruta mucho de este espacio. Aún siguen veniendo haciendo vacaciones ahora con dos hijos y aún viven y se adaptan a esta realidad porque les gusta y que les es muy conveniente en su vida. Así que un poco es la historia de este proyecto de Casa Phoebe. Muchas felicidades, la verdad que le diste una nueva vida a una casa que pudo, ¿cuántos años te imaginas que puede tener? Uy, esta casa tendrá más de 100 años seguro, por toda su historia que estuvimos leyendo y todo, yo diría más de 100 años. Y sabemos que antes estaba como medio abandonada también. Y es divertido porque la casa antes estaba compartida en tres espacios. Eso, ¿cómo era la La distribución? distribución era muy divertida porque llegabas, tenías aquí un salón. Era un salón que tenía como nada más que un espacio para poner una mesa y un pequeño sofá. Y después, justo donde estamos, aquí de ese desnivel, había una pared que cerraba aquí y había una puerta que nos subías los escalones, estabas en una cocina. Ok. Era una cocina con un pequeño, tenía una pica, un espacio para una bancada y poco más. No tenía mucho más. Un armario y una nevera. Y después de ahí había al final un pequeño baño donde estaba solamente una ducha y la pica con el bate. Entonces era como, este espacio no tenía luz. Entrabas, era súper oscuro. No existían los tragaluces, No, claro que no no. había nada. Solo lo existente de luz natural era la puerta y la ventana de la fachada, que es lo que daba luz natural. Pero como puedes imaginar, cuando entras y encuentras ya dos paredes divisorias, la luz natural del fondo no existía prácticamente. Entonces había una necesidad de buscar aquí luz natural. Entre que mantuvimos esta ventana de origen, ¿no? Que es la ventana de la fachada, que nos permite dar mucha luz natural. Intentamos introducir las Velux, ¿no? Las ventanas del techo, que nos permite también entrar luz natural, ventilar la casa y al mismo tiempo dar esta noción de luz natural en un espacio que era tan oscuro. Y esa viga, ¿cómo le llamamos? En portugués es asna de madeira, es la viga de la cubierta, ¿no? Lo que hicimos fue, en su momento, el tejado que existía, ¿no? Ya estaba un poco deteriorado y también, según las exigencias de térmica y tal, intentamos rehacerlo con una serie de isolamiento térmico y una estructura para el pladur para que pudiéramos escoger toda la temática de cables eléctricos y todo eso. Claro. Pero mantuvimos la estructura inicial de la casa, de todas las estructuras de asna de madera, son las existentes, de reaprovechar e introducirlas en el diseño de la casa y se van acoplando ahí los espacios entre una y otra y de alguna manera dividen un poco este tema, Exacto. ¿no? Y esto fue un intento de sacar provecho también del existente y lo que hablaba un poquito antes también del respecto a lo que era la casa anteriormente, ¿no? Y entonces por ahí esa necesidad de las mantener para que cuente un poco la historia. ¿Y cómo fue trabajar con la normativa de este pueblo que me imagino que no te dejaban, tenías que respetar, no sé, la altura, la Sí, estructura, los vanos? nosotros todo lo que es estructura no lo cambiamos porque estás en un centro histórico, entonces sí que son más Estrictos. resistentes, más estrictos. Ujú. Entonces la casa se mantuvo tal cual. Toda la obra que fue interior, ¿no? Aparte de la cubierta que hicimos el cambio ese, pero toda la parte de obra fue meramente interior, ¿no?
como decapar toda la parte de paredes para volver a tener la piedra. No la Del tenía. No, Estaba estaba revocada. revestida con Ok. yeso, ¿no? Y entonces esta necesidad de recuperar esa identidad de la piedra para mí era muy importante, entonces intentamos decapar todo y sacar provecho de eso e intentar dejarla a vista, ¿no? Después, a nivel de suelo, también tuvimos que hacer todo el suelo nuevo porque había zonas tenía ladrillo aquí, ¿no? Tenía como un azulejo, una cosa así. Ok. Y para mí era importante que este espacio estuviera hecho con madera, que es un material más cálido, más caliente, que trajera un poco esta sensación de calidez a la casa. Y entonces optamos por introducir todo el parque nuevo y que fuera la misma madera que fuera introducida para el armario, también para ver esa continuidad. Es la misma madera de las vigas. Sí, yo creo que el tratamiento que hicimos aquí para se acercar al tono también, Ujú. pero no es bien la misma madera. Aquí creo que esta es de origen, no te sé decir. Quizás es pino, ¿verdad? Ya un pino. Sí, yo creo que llevaba un pino, pero después tenía un tratamiento con una verniz para que Ajá. le diera un poco el tono De acuerdo. de la madera. ¿La madera que utilizaste cuál es? ¿Es un Esta es cedro? ¿Como cedro? cedro, eso mismo, sí. Y tiene también un acabado de ese vernizado que es muy curioso porque este material ya, como te decía, esta obra ya tiene años y aún sigue bastante bien, ¿no? El material ha comportado bastante el tiempo Ujú. y se ve con bastante calidad aún. El cedro es una madera muy buena, ¿verdad? Sí, Se usaba sí. mucho antes en todos lados, ¿verdad? Sí, era una madera muy recogente, ¿no? Y yo creo que siempre se relata un poco a la historia también de la arquitectura. Y en Portugal también supongo que es como una madera donde la gente sí que utiliza bastante en sus proyectos de arquitectura, ¿no? No solo como interior, pero también como aparte a nivel estructural y todo. Y una pregunta, ¿cómo abres esas ventanas? Aquí es un sistema de domótica, Ajá, sí, sí, robótica, sí. así. Entonces, como es difícil el acceder ahí, el cliente de la casa, que también es muy gadgets, le interesa mucho todo este tema. Entonces, hay un mando, ¿no? Donde puedes decirle que abran todas o cierran todas las ventanas. Hay un sistema de robótica que permite controlar, bien como también la Cortina. incidencia de luz. Ah, En ok. sí que hay unos como blackouts Sí, que sí, se sí. pueden controlar porque si estás en un día de más sol, que se pueda tener la casa con más oscura y con alguna calidad, ¿no? De frescor y todo. Entonces se puede jugar aquí con eso. ¿Se puede ver? Yo creo que es este. Y entonces aquí sí que puedes tener la capacidad de tener un espacio, si quieres, totalmente cerrado. A la hora de dormir, cuando la cama está abierta y quieres tener todo oscuro, puedes tener ese control de la ventana que se cierra, ¿no? Y eso es muy práctico de poder controlar, ¿no? Y de que uno pueda transformar ese espacio también según sus necesidades, ¿no? Está genial, ¿eh? Cómo la tecnología te permite vivir de Sí, forma muy tradicional, pero cómoda. claro. Y aquí la solución sería esto, o entonces todos los días tener que estar con una escalera para poner y abrir y cerrar y tal. Entonces, claro, esto nos va a facilitar mucho con un simple mando poder controlar toda esta historia de luz y de poder abrir y cerrar y eso facilita uno su vida, ¿no? Y yo me imagino cuando estés en tu habitación, cuando esto sea un espacio de dormir, poder encerrar y estar tranquilo en tu espacio, eso se agradece, ¿no?
Podemos bajar esta Esta también. también para ver qué tanto se regula la luz. Aquí Es que sí baja bastante, ¿eh? y aquí, ya que estamos. Y el vidrio tiene también una tecnología, me imagino, ¿verdad? Para regular el calor. Es un El doble vidrio. vidrio. Sí, es un doble vidrio, es una ventanilla con corte térmico, ¿no? Y tiene duplo vidrio. Intentamos introducir todo este tema para que se pueda estar aquí tranquilamente. Pero ves, si encierro aquí las portadas, podemos tener un espacio totalmente oscuro. Está buenísimo. Con las luces, también el tema de luz. Intentamos simplificar el tema luz con el mando de poder desconectar aquí, aquí y aquí. Interesante, ¿verdad? De repente ahora con esta luz casi como un fuego, Sí, como bueno, una eso que vela, tenemos ¿verdad? la ventana ahí de este Ajá. que no se cierra, pero si tienes esta puerta encerrada, crea tu espacio. Cozy, ¿no? Claro, como en una cabaña primitiva. Qué belleza, jóvenes. Y después hay otra temática que igual es interesante hablar, es el tema de dónde vas a esconder el termoacumulador y todo esto, ¿no? Entonces con el cliente estuvimos pensando que la mejor manera fue crear como una salpan aquí para poder esconder la maquinaria. Entonces esto se abre, ¿no? Y tiene toda la parte de maquinaria aquí Ah, genial. que se Ese pueda. es el Sí, termocalentador. exacto. Porque en un espacio tan pequeño necesitas recoger a truquillos de estos, ¿no? Y aquí era como intentar minimizar todo en esos agujeros que pudieran esconder un poco todo para que el espacio pueda ser disfrutado de manera más sobria, ¿no? Interesante, jóvenes. Voy a abrir un poco la ventana. Adelante. Es que la configuración no era sencilla, pero para nada, ¿verdad? Creo que este último espacio, ¿cuánto mide? Uy, ese último espacio, como te digo, la pared del fondo 90, después tendremos unos 2 metros de profundidad casi del fondo hasta la puerta Ajá. y fue intentar encajar todo ahí de manera que estuviera un baño digno, ¿no? Que se Ujú. pueda estar, pero a la vez que no te coma demasiado espacio para que enseguida después puedas tener un espacio de cocina que se pueda un poco yo voy a abrir más aquí. Esto se puede ver aquí. Tienes espacio de nevera, ¿no? Como una cocina, un mini kitchenette, ¿no? Pero que se pueda, ¿no? Que se Excelente. pueda tener un mínimo de calidad. Y bueno, y toda la temática de los armarios donde escondemos todas las cosas que uno tiene en la casa que no quieres las ver, ¿no? Almacenamiento. Sí. Y Muchas uno estar, felicidades, arquitecto. y uno estar aquí en el espacio y disfrutar, ¿no? Yo me imagino cada vez que tienes que ir a comer y estar en tu espacio aquí Exacto. y respetar un poco la existencia de la casa que tenía este desnivel y estar ahí comiendo, disfrutar aquí o mismo durmiendo. Y esa flexibilidad de espacios es lo que creo que he logrado en este proyecto que ha funcionado bastante bien. Muchas felicidades. Vamos a abrir otra vez para que Sí, entendamos el valor de la luz natural, claro. ¿verdad? Entonces, esto es ese. Aquí es el mando de... O sea, dense cuenta la vida que tiene, ¿verdad? La casa con el tragaluz. Entonces la gente vivía a oscuras antes, ¿verdad? Sí. Y la cosa que me chocó más cuando he llegado aquí era, ¿cómo haces para poner luz en un espacio tan chiquito, ¿no? La única posibilidad en este proyecto era mantener lo existente, que era la fachada, que era la ventana y la puerta, o entonces buscar luz cenital, ¿no? Y entonces esta era la solución que he encontrado. Yo creo que lo que ha funcionado mejor em, para, para dar respuesta un poco a esto, ¿no? Ahora abrimos el otro y el espacio ya gana otra, Todo cambia. sí, sí, ya gana otra.
calidad, ¿no? Alberto Campo Baeza, este arquitecto español, habla de que la luz es el material más caro, dice él, pero como es gratis, no lo valoramos. Ya, yo creo que un proyecto puede cambiar mucho si tiene una preocupación de sacar provecho de la luz natural del lugar donde tú tienes tu proyecto, ¿no? Y yo creo que eso es como una más-valía en tu proyecto, ¿no? No solo a nivel sostenible también, porque claro, si tienes la suerte de poder disfrutar, de tener un espacio donde la luz natural es predominante y que puedas tener luz hasta casi el final del día, te ahorras mucho dinero también a nivel de electricidad, ¿no? Entonces es como hay que sacar partido de eso, ¿no? Y sobre todo a los días de hoy que deberíamos tener esta preocupación. Esa conciencia. Pues sí. Arquitecto, y si alguien el día de hoy, vamos a decir el vecino, te pide remodelar, que ya vemos que sí, había Sí. todavía algunas medio abandonadas, ¿cuánto crees que costaría el metro cuadrado de remodelación de una casa como esta? Con algo idéntico. Mira, esta casa en su momento, que hace un par de años, Ajá, el reto también era hacer un proyecto que no fuera demasiado caro. ajá. Y esta casa, o todo el proyecto, costó entre 35.000 a 40.000 euros. Ok. Todo lo que fue intervenido aquí con proyecto y todo fue 35 a 40.000 euros ahora, no te sé precisar el número. Entonces, a los días de hoy creo que se haría un poco más caro todo. Eh, Que nos da más o menos, si son 40.000 euros, o sea, 1.000 euros el metro cuadrado probablemente. sí, un ¿Son poquito 40 o menos. 35? Entre 35 y 40 metros Entonces, cuadrados. un poco Sí, menos de 1.000 euros sí, el metro cuadrado. sí. Y al día de hoy quizá Doblaría. 2.000. Sí, De doblaría. acuerdo. Sí, sí. Es cierto que las remodelaciones son de mayor precio que las obras Sí, desde cero. piensa porque hay que mantener todo, intentar preservar lo que hay, Ujú. todo esto tiene un coste y después, en este caso también con la introducción de algunas tecnologías como la Claro. robótica de las ventanas y toda la parte esa eléctrica y tal, pues también tiene su coste. Pero teníamos ese budget de 35.000 euros máximo a 40.000, y fue lo que intentamos dar respuesta en eso. Y se cumplió, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que en general lo que veo es que la casa, su performance, a los días de hoy, con ya años pasados, pues sigue se manteniendo bastante bien. Muchas felicidades. Es Gracias. un gran proyecto. Hace 15 años ya. Y En se La ve como casa, nuevo. la casa se construyó entre 2008 a 2009, fue el año de obra en sí, y los clientes vinieron justo en 2009 a pasar las vacaciones. Entonces, de 2009 hasta el día de hoy pasaron 16 años. Y la casa, como ves, aún está bastante bien cuidada y se ve bastante bien. La performance de los materiales y todo se ve bastante bien. Se ve nueva la madera, Sí. ¿verdad? Hay un cuidado también igual de los clientes de mantener y Ok. de que esté bien, pero aún así todos los materiales tienen su durabilidad y todo, y creo que aún así se puede ver todo bastante bien. Gran, gran proyecto. Arquitecto, muchas gracias por compartirlo. Gracias a mí la oportunidad de compartir nuestros proyectos de nuestro estudio, yo encantado, y una vez más la oportunidad de poder compartir con vosotros, ¿no? Agradecido nosotros también. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Bueno, mi Instagram es franciscospratly.studio y mi web es fspratlystudio.com. Y bueno, y ahí podéis encontrar y podéis pasar un mensajito, lo que queráis. Excelente. Muchísimas gracias. Es un honor estar conociendo su arquitectura y espero regresar cada año para conocer su evolución.
Ay, yo encantado, sí espero y esperemos que el próximo año ya tenga más proyectos para enseñar. Va a ser una locura. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Los dejamos con esta tiny house, ¿verdad?